Bueno, buenas tardes, profesor. Le vamos a hablar un poco, le voy a hablar un poco acerca del trabajo 3, flujo gradualmente variado. Mi nombre es José Andrés Atencia Vilches, ¿no? Y bueno, empezamos, ¿no? Eh, bueno, de hecho, este tipo de integración del cual les voy a hablar en sí, que es el que a mí me tocó, es el método de integración directa, ¿no? Es uno de los tres métodos que se usan, ¿no? Para ir al perfil de un canal, ¿no? Y la longitud final de un canal. Me refiero a los tres métodos que existen, ¿no? La integración gráfica, la integración directa y el método del paso. Eh, bueno, en este trabajo se va a hablar un poco acerca de la integración directa, ¿no? Basándonos en el libro de Bente Show, ¿no? Y bueno, básicamente, ¿qué dice el método de integración directa, ¿no? Que es un método bajo el cual ya varios personas, matemáticos, han desarrollado diversas formas, diversas estrategias para poder atacar finalmente la ecuación que se va a integrar para poder hallar la longitud final del canal, ¿no? ¿No? Bueno, empecemos un poco, ¿no? Recapitulando algunos de los autores y en qué se basaron, ¿no? Por ejemplo, el método que utilizó Bakhmetev, que él propuso considerar tramos cortos del canal para analizar esos tramos, o sea, integrar sucesivamente en esos tramos, ¿no? Y considerando una pendiente poco variable, por ende casi constante, ¿no? Luego, Mononove hizo mejorar esta ecuación e introdujo un par de artificios, un par de artificios para evitar el desarrollo por tramos pequeños, ¿no? Y finalmente que en base a estos artificios se considere una resolución más directa, hallándose en sí o considerando en sí toda la, la profundidad del canal y toda la velocidad en toda su longitud. Mm, Bueno, luego de esto, ya más adelante en el 47, en el 50, alrededor de esos años, aparecen las ecuaciones de Lee y von Seyer, ¿no? Los cuales sugieren o sugirieron otras formas, ¿no? Siempre todos estos autores se han basado, por lo que vemos en la tabla de la figura uno, en figuras geométricas, ¿no? Integración de figuras geométricas. Así que, bueno, esa no es la diferencia para estos autores, ¿no? Pero básicamente eh, en lo que ellos diferían era en que uno añadía un poco perdón, una nueva edición a a la integración, mientras que el otro, Lee, no iba a agregar nada, sino iba a mantener su forma inicial en base utilizando otras tablas para reemplazar el N y el M, que son las variables hidráulicas. Bueno, en la siguiente figura, ¿no? En la figura uno de mi mano derecha de la pantalla, se pueden ver todos los investigadores matemáticos que han habido a lo largo de la historia que han desarrollado, ido investigando más sobre esta ecuación de método directo. Como lo dije, no todos los han utilizado integración de figuras geométricas. O sea, en varios tipos de figuras, ¿no? Rectángulos, trapecios, círculos, ¿no? Y podemos ver que hay un claro cambio a partir del 47 en el cual ya se vienen utilizando o basándose en la ecuación de velocidad de Manning, ¿no? Antes de eso se basaron en las ecuaciones de Chezy. Mm, bueno, para la solución mediante el método de integración directa existen unos pasos ya normalizados, ¿no? Primero se debe calcular el tirante normal, el tirante crítico en base al caudal y a la pendiente que nos dan, o bueno, o que se debe hallar. Luego se deben determinar los coeficientes hidráulicos en M, ¿no? Para la sección, en consideración de ser un rectángulo, un trapecio. Luego se calcula el J, ¿no? Que es una función del flujo variado que depende del N y el M anteriormente hallados. Luego se calculan los valores de U y V en función de que son funciones otra vez del flujo
el flujo variado, ¿no? Que están en función del J, el N y el M, y los tirantes, ¿no? El normal y el crítico. Y luego en el paso 5 se deben encontrar los valores, se determinan los valores de la función mediante una tabla que está en el apéndice de T del libro de T-Show que se ha citado. Y para el sexto paso se calcula finalmente la longitud, ¿no? Con la ecuación que vemos en pantalla. El apéndice D en sí no lo he colocado porque son alrededor de ocho páginas de tablas. Entonces sería bueno que se consulte el apéndice D del libro. Bueno, esta es la aplicación práctica, ¿no? Tomé como ejemplo el libro, un ejemplo del libro de hidráulica de canales abiertos de T-Show, el ejemplo 10.3 en específico, ¿no? Que nos dice que, por ejemplo, en este caso, el agua fluye por debajo de una compuerta deslizante hacia un canal trapezoidal con solera de 20 pies, con Z de 2, con pendiente de 0.0036, una inclinación de 1.1 y un manning de 0.025 en todo su canal. ¿Qué más nos dice? Que se regula esta compuerta para descargar a un caudal de 400 pies cúbicos por segundo y tiene una profundidad de 0.55 pies. Mm, En el extremo abajo, en el extremo de aguas abajo, ocurre un resalto hidráulico que inicia con una profundidad de 1.6 pies. O sea, el ya inicial es 1.6 pies. Determina la distancia desde la vena contracta hasta el pie del resalto. Bueno, entonces básicamente teniendo en cuenta los pasos que se han mencionado a mi mano izquierda de la pantalla, bueno, se tienen que los datos eh, que nos dan son que el Y normal es 2.67 pies, el Y crítico es 2.22 pies, ¿no? Ya que el YN es mayor al YC, es una pendiente suave. Em, Al considerar una profundidad promedio de 1.61 pies, ¿no? Los exponentes hidráulicos vienen a ser 3.43 y 3.17. Luego se halla el J, que está en función del N y el M hallados, ¿no? Y luego se hallan los coeficientes, perdón, se hallan las funciones U y V, ¿no? Básicamente es un trabajo, digamos, no repetitivo, sino es un trabajo directo en cuanto a los pasos que ya se han em, manifestado o se han mencionado, perdón, en ese trabajo, ¿no? Bueno, mediante el cálculo de la J, mediante el cálculo del U y el V, se hallan finalmente, mediante la tabla que mencionaba en el apéndice D, las funciones correspondientes a estas eh, variables anteriores, que en realidad son funciones, pero forman parte de las nuevas funciones que van a entrar en consideración para hallar finalmente la longitud, ¿no? Y como vemos, luego de una serie de iteraciones de- en- de los U y los V para cada uno de las pendientes que se van generando a lo largo de la longitud, ¿no? Tenemos que finalmente la longitud del canal es 206 pies. Y bueno, como conclusión de trabajo que podemos determinar, ¿no? Que el método de integración directa para hallar la longitud de un canal ha sido un método altamente estudiado y que consta de diferentes formas de empezar a desarrollar la integración con diferentes constantes y adiciones. Sin embargo, vemos que la mayoría o casi todas se han basado en las ecuaciones de Chesi o de Manning. Bueno, los autores posteriores a Bakhmetev han visto en consideración su ecuación y básicamente lo que han tratado es de manipularlo o generarle algún tipo de artificio para mover más eficiente este método. Bueno, luego tenemos que los métodos de integración directa se basan en figuras geométricas. Casi todos, o en sí todos los de la tabla se basan en figuras geométricas. Y bueno, para la mayoría de los autores de este método fue necesario considerar o suponer los valores de los exponentes hidráulicos N y M. Bueno, en mi bibliografía básicamente se utilizó el libro de hidráulica y canales abiertos de este show. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.